hice todo mi trabajo en el manicomio como médico psiquiatra y llegué en el manicomio a ser gerente del manicomio, porque así me nombró el cabildo, donde yo había hecho una oposición y la había ganado. Bien, aparte de eso yo tenía mi consulta privada, donde veía por la tarde mucha gente. Y entonces también fui psiquiatra de la Seguridad Social, porque gané el puesto de psiquiatra de la Seguridad Social. Estuve en relación con todos los psiquiatras españoles. Yo estuve trabajando con López Ibor y con sus hijos. Y además en Barcelona con Obiols, que era entonces el rector de la universidad, con Obiols y con Sarró, que eran los dos grandes psiquiatras catalanes. Estudié en Cádiz la carrera de medicina. Fui médico interno de microbiología en Cádiz, que gané la oposición también. Y eso me dio dinero para tener unas perras, aparte del dinero poco que me mandaba mi padre. Porque en el psiquiátrico había dos grandes psiquiatras de aquí, que eran don José Pérez y Pérez y don Manuel Parejo Moreno. Y después entré yo, el tercero, entre los médicos, fui yo el tercero. Y después vinieron más médicos que entraron también en el psiquiátrico. Piense usted que cuando yo entré en el psiquiátrico por una oposición, había 900 enfermos en el psiquiátrico. Y la penicilina hizo que tratáramos a todos los que tenían una sífilis y que se habían vuelto locos por la sífilis. Y la penicilina curaba la sífilis. Y entonces, cuando yo salí del manicomio, no había sino 400 personas. Cuando yo dejé de trabajar en el manicomio. No teníamos ningún problema y el cabildo se portó muy bien en cuanto a los sistemas que nosotros utilizábamos en el manicomio, todos los médicos, desde el electroshock hasta sencillamente la penicilina para los que tenían una enfermedad digamos, bacteriana, que era la sífilis, que se llamaba entonces parálisis general progresiva. Todos se conocían, y no solo en este
en este manicomio, entre comillas, o, ¿cómo se llama? Psiquiátrico. Sí se conocían todas las enfermedades. La realidad es que hubo un gran triunfo de la farmacología tratando a los enfermos mentales. Porque, por ejemplo, la esquizofrenia, que no se trataba sino con electroshock, dejó de utilizarse el electroshock y se daban pastillas que conocíamos todos para el tratamiento de la esquizofrenia. Y el resultado era muy bueno. Bueno, yo escribía muchas cartas a muchos psiquiatras y no psiquiatras, porque por ejemplo yo tengo aproximadamente unas 4.000 cartas escritas a montones de escritores. Por ejemplo, tengo una carta que me envió a lo que yo le escribí Albert Camus, un premio Nobel, por ejemplo. Y en total tengo unas 4.000 cartas que están perfectamente ordenadas por mis nietas. Como un bien universal, sin duda de ninguna clase. Y además, puede usted decir que conforme ha pasado el tiempo, la medicina ha abierto sus brazos a una medicina formal. Me parece un absurdo absoluto. Creo que los hospitales tienen que estar en manos de los médicos y no en manos de los políticos, porque eso es un error, pero garrafal. Eso no es así, ni debe ser así. Esa es la realidad, tal como yo veo las cosas, y cuando me asomo a la sociedad y veo los problemas que tienen ahora los médicos de un montón de sitios, aquí también, en todos lados. ¿Pero por qué? Si los médicos son unas personas que están dedicadas exclusivamente a curar a los enfermos. Desde el punto de vista mío, que es como lógicamente lo sabe usted, y es personal. Con esto quiero decir que todo lo que diga no está influido por A, B o C, sino sencillamente es mi concepto de las cosas. Creo que tenemos en este momento una sanidad que no está bien, que podía estar muchísimo mejor.
como estaba en la República, eso desde luego. Entre otras cosas le digo que yo soy republicano, eso también, y que tengo incluso ahí puesto toda la República en pequeños Figura. eh, Figura. pequeñas figuras, toda la República, desde el presidente Niceto Alcalá Zamora, que me regaló una bicicleta porque era muy amigo de mi padre, porque mi padre era socialista entonces, durante todo el tiempo de la República. Entonces, quiere decir que yo, en ese sentido, soy una persona antigua, entre comillas, antigua, porque yo me crié en la República y conocí a muchos de los ministros de la República, más que ahora que no conozco a nadie. Ni ateo ni no ateo. Es que el problema de la religión no es una cosa que tiene una fuerza en mi vida, en absoluto, sino que entiendo que cada uno tiene que tener su creencia. Mi creencia es que vivimos en un mundo de seres humanos y que todo lo que salga de ellos está bien. Es que he escrito sobre los médicos de Galdós, porque son muy interesantes. La vida de los médicos en la época de Galdós es interesantísima. Y Galdós tiene una serie de cosas sobre la medicina de entonces que es enormemente interesante. Uno lee las novelas de Galdós y se da cuenta de su conocimiento enorme de la medicina que se hacía en su época. Las tres cosas que usted acaba de decir han influido muchísimo en mi manera de escribir, en mi manera de ser. Todo ha influido enormemente y naturalmente que Galdós ha influido en lo que yo escribo y quien dice Galdós dice cualquiera de los grandes escritores españoles que afortunadamente he conocido, he leído y conservo en la biblioteca que después verán ustedes. Así, porque yo tenía la biblioteca de mi padre, que continuó después, y mi padre me dejaba leer todo lo que yo quería. Piense usted que yo tenía 17 años cuando leía Freud, porque mi padre tenía todas las obras completas de Freud traducidas al español maravillosamente bien.
Claro, naturalmente, y además se hizo una edición preciosa, una edición la mar de bonita. Me hicieron en el Cabildo. Sigo escribiendo, sigo escribiendo mm, a mi manera. Yo le voy a hacer una anotación. Lo que digan los críticos de mí me queda perfectamente bien. Allá ellos con la crítica que me hacen. Y no voy a hablar de la crítica que me hacen porque cada uno tiene su manera de ver la poesía. De manera que en ese sentido yo sigo escribiendo como escribía al principio, sigo escribiendo y no me importa lo que digan de mí. Eso fue en el horno y la generación de escritores que venían al horno, que usted va a conocer ahora, lo que hacíamos era estar al día de la cultura literaria y nos reuníamos los jueves. Todos los jueves venían al horno una serie de amigos. Delia les daba de comer y bien, y bien. Y nosotros hablábamos de toda la cultura que en ese momento se hacía en todo el mundo. Es la verdad. Procurábamos estar al día de lo que pasaba por ahí en relación con la cultura literaria sobre todo. Mis padres me llevaron a ver la exposición surrealista y a mí me encantó lo que vi, porque aquello era distinto a lo que generalmente veía uno en, en su propia casa. Todo esto que usted ve son estos cuadros mm, que hicieron que a mí me gustara muchísimo la pintura y aprendí mucho sobre pintura con Juan Ismael. Juan Ismael, que era un pintor magnífico y que hay cuadros por ahí que verá usted que son de Juan Ismael vivió en mi casa y vivió en mi casa muchos años, porque mi padre, que lo conocía, le dijo un día, ¿dónde estás viviendo? Y Juan Ismael dijo, pues en una pensión, vente a casa. Y entonces Juan Ismael vino a vivir con nosotros y fue un hermano más dentro de la familia. Cuando muere mi padre, Juan Ismael se va de casa porque además no le gustaba en absoluto trabajar, sino pintar. Y yo necesitaba a alguien que trabajara porque nos habíamos quedado sin un céntimo. Esa es la verdad. Y entonces Ismael estuvo hasta que mi padre murió, meses después, se fue él ya a vivir fuera de casa. Pero seguimos con la amistad perfecta hasta que él murió.
Yo no concibo la vida sin la poesía. La poesía es todo lo que puede tener una persona en el alma. Y eso me ha ayudado a seguir haciendo poesía aún a los años que tengo. Y tiene razón Osvaldo Guerra cuando dice eso en su libro, sin duda. Los temas centrales son los que usted ha dicho. La muerte es uno de los temas que están en mi poesía. El amor por encima de todo, porque creo que sin amor no se puede vivir, sencillamente. Y para mí, en la poesía, el amor está en primer lugar. En primer lugar. Hablar de la cultura canaria es hablar de la cultura universal. Fueron muy buenos conmigo y me dieron el premio Canaria. Yo no hice nada para que me dieran el premio Canaria, sino sencillamente un buen día me encontré con que yo era premio Canaria. Pero por mi poesía, sin duda, no solo por mi prosa, que son 3 libros de 3 novelas, cuentos, ensayos, etc. Entonces, la realidad es esa. Es decir, para mí es importantísimo el pensar que una serie de gente de pronto dijo, pues le vamos a dar el premio Canarias a Carlos Pinto. Bueno, agradecidísimo, nada más. Yo pienso que el problema fundamental en nuestro país, es que la cultura se ha ido a la porra y que en vez de sostener la cultura por encima de todo, no la sostienen los políticos. Y eso se ve en los resultados de la política que nos da la televisión o que nos ofrecen la gente que tiene un cargo. Esa es la verdad. La cultura es fundamental para un país. Y si esa cultura no está bien sostenida y bien hecha, estamos perdidos. Y eso no se lo perdono yo a los políticos. No me despiertes nunca cuando sueño contigo, antigua novia mía, mujer, esposa, amante. Caminas por mis sueños con el amor seguro y llevas en tus brazos mi vida como un niño. No me despiertes, deja que ese prado de angustia donde la primavera no volverá a su tiempo, florezca cada noche cuando tú lo visitas con tus pies encendidos y tus manos desnudas. Déjame siempre el sueño, acompáñame pura en él como la nube, como la limpia rosa
en el parco jardín que fabrica mi espera, cada noche en la noche, cada día en el día, en el justo silencio que nace entre la niebla de un comenzado octubre, tu voz me nombra y vuelvo en la gris madrugada a sentir vivo el gozo de tenerte completa para mí, sin las cosas que me roban tus horas, aire que necesito. Deja mi sueño quieto, no rompas la ternura que tu visita ofrece cada noche a este frío corazón que no late si tú no estás presente, novia mía constante, mujer, amante, Delia.